Muy bien, vamos a empezar una nueva edición de la charla abierta en español y hoy traje para conversar así de forma fluida, de forma espontánea, de forma natural a un invitado especial, a un invitado que ya es mi alumno y dijo, yo quiero participar de la charla abierta, quiero tener una charla abierta con Jonathan, quiero hablar un poco acá y compartir mi experiencia con español. Así que por eso traje hoy acá a Felipe Cid y los próximos minutos vamos a ir conociendo un poquitito su historia con español, qué hace actualmente, qué hace de su vida, de qué forma le sirvió español, si lo está usando, si no lo está usando, si nos puede dar algunas recomendaciones. En fin, como siempre yo voy a tener algunas preguntitas acá para ir guiando a Felipe o ir anotando algunas cositas, pero es bueno tú que estás de ese lado que prestes atención, mucha atención para lo que va a decir Felipe porque él tiene mucha experiencia y tiene mucho para contar porque yo ya, en este caso, ya más o menos lo conozco, pero vos que estás de ese lado no lo conoces, así que vamos a conocerlos juntos. Bien, muy bien. Felipe, bienvenido. Lo único que he dicho de ti es tu nombre y algunas cosas más. Quiero preguntarte entonces directamente ahora, si te vamos conociendo. ¿Quién es realmente Felipe Cid? ¿Puedes contarnos? Claro, hola a todos y profe, gracias por la introducción. Soy Felipe, brasileño, natural de Niterói y trabajo con medio ambiente en IBAMA, más especificamente con licenciamiento ambiental de grandes centrales hidrelétricas, un ejemplo conocido, la usina de Belo Monte, Ujú. y soy estudiante también de español y conozco Jonatas por nuestras clases. Soy casado, tengo una hija y estudié biología y historia en la universidad. Muy bien, perfecto, bastantes cosas, ¿sí? Bastantes cosas. Sos de Niterói, donde estoy yo actualmente, ¿no? Yo estoy en Río de Janeiro, pero pertenece al estado de Río de Janeiro, ¿no? Pero hasta más o menos donde sé, sos de Niterói, pero no vivís en Niterói. No, no, correcto. Yo vivo actualmente en Brasilia, Sí. por mi trabajo. Me Ujú. mudé para acá y cuando empecé a trabajar en Bama. Y Ajá. la idea inicial era quedar-se por acá solo uns 3 anos, pero me encantei com a cidade e jamás pensei viver lejos del mar, pero me adaptei muito bem. E hoje em dia sou praticamente um candango, que como as pessoas de Brasília são conhecidas. Ok, así se le dice a los de Brasilia, candangos. La história da expressão candango é um réptil do cerrado Ok. que se toma muito sol. E os trabalhadores que construíram Brasília, que se quedaram muito tempo no sol, foram chamados, não é uma expressão muito boa na época, Ujú. candango, em referência Ujú. ao animal. Pero rapidamente esses trabalhadores se adotaram e hoje em dia o termo oficial é brasiliense, pero popularmente as pessoas dizem candango. Ok, bien, perfecto. Y quiere decir que ahora vos que estás en Brasilia, las personas te llaman candango o cuando saben que sos de Río de Janeiro dicen, "Mm, no es un candango auténtico". Buena pregunta, porque yo siempre cuando me preguntan de dónde es, yo digo, soy niteroense. Sí, Yo tengo eh, mucho cariño por mi ciudad. Pero las personas que no viven en el estado de Río, pienso siempre que son siempre cariocas. Eu não sou sí. carioca. Río é muito cerca de minha cidade, solo 13 kilómetros de distância entre Sí. lá, entre Rio e Niterói. Pero hoy en día ya acepto como, soy carioca. Y es curioso porque cuando viví en Niterói, es común las personas de Río tienen una broma Sí. con
la población de São Gonçalo y Niterói, como, no son cariocas. Ajá. Pero fuera de Rio, todos son cariocas. Puede vivir en Petrópolis, Campos, Goytacazes, es lo mismo, carioca. Ok, ok, ok. Bien. Pero ¿será que en Brasilia te dicen tal vez carioca candango? ¿Mitad carioca, No, mitad no, no, no. candango o ya sos un Carioca. candango total? Acá soy carioca y cuando estoy en Rio, las personas me llaman, tú eres un candango, porque yo perdí mi Vivís. acento natural. Ajá. Eh, para mí, yo tengo acento neutro, nunca me presté atención, pero cuando estoy con mi mamá tiene un acento de Rio de Janeiro muy fuerte. Ujú. Eh, entonces, yo creo que perdí, hoy en día creo que hablo una mezcla, porque como Brasilia es una ciudad muy nueva, no hay un acento típico consolidado, Ajá. porque hay gente de todas las partes del Brasil, Nordeste, Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, entonces no hay, pero la tendencia es que en los próximos años surja un, un modo de hablar típico de los candangos. Quiere decir que entre estados, ¿no? En Brasil también existe eso, ¿no? De los Sí, acentos, ¿no? De las sí, pronunciaciones sí, también, sí, ¿no? sí, sí. No, no Y muchas solamente veces entre las personas digan, idiomas. para las personas de Brasilia, cuando empiezo a hablar portugués, claramente, tú eres carioca. Eu digo, soy de Rio. Pero cuando estoy en Rio, mi acento no es más lo mismo. La persona pregunta, ¿dónde es? Yo digo, en Niterói. ¿Eres de Niterói? Sí, pero no vivo más en Niterói. Ajá, ajá. Es verdad, hay algunas cositas que vamos perdiendo cuando nos vamos a vivir a otro estado o a veces a otro país, ¿no? Porque ahí, en mi caso, yo vivo en Río, estoy muy acostumbrado a cómo hablan en Río, ¿no? Cómo hablan en Río, la pronunciación de Río y demás. Y no es que elijo hablar de alguna manera como un carioca, es que vivo en la ciudad carioca, ¿no? Entonces se me va pegando más o menos el portugués. Y ahí cuando viajo a otro estado, a veces también me dicen, pero ¿dónde aprendiste? En Río, ¿no? ¿Dónde aprendiste? Porque estás hablando con cosas de Río, ¿no? Porque uno va agarrando cosas de diferentes estados, ¿no? Incluso la otra vez una alumna me decía que había visto otro episodio del podcast en donde estaba hablando en portugués y me decía, ¿no? Que dice, Joana, te estás hablando igual que un carioca en portugués, ¿no? Pero eso porque pasa. Uno no es que digo, yo hablo como un carioca. No, obviamente no hablo igual, soy extranjero. Pero las Yo cosas de estoy acá, lo mismo con mi aprendizado de español, porque cuando mi primer contato con español fue en una escuela de idiomas sí, y mi profesora era de Madrid o vivió muchos años en Madrid. Y, por ejemplo, sí, yo aprendí a hablar calle. Y cuando empecé ajá, clase decía calle. Y, sí. pero cuando en mi trabajo, que uso constantemente idioma, ahora yo estoy hablando casi no un porteño, pero estoy diciendo calle, no más Calle, calle. ok, la pronunciación, ajá, ajá. Porque tenemos clases todas las semanas, entonces naturalmente tú hablas con acento porteño y voy me adaptando, voy naturalmente, mi mente va aprendiendo tu modo de hablar. Entonces probablemente que en los próximos años mi español será, claro, siempre tendré acento por ser natural de Brasil, pero Sí, con modos típicos de la charla porteña, yo creo, por tu ajá, accent. ajá. Es curioso porque también tengo estudio en inglés y mi primer profesora fue de Guiana, que tiene un acento completamente diferente, Wow, ajá. parecido con un inglés de Inglaterra, pero Ujú. con sus peculiaridades. Y ahora tengo clases con un profesor de Boston, que es un inglés americano típico. Y, y para mí es difícil porque estoy en un proceso de mezcla de dos modos de hablar, de Guiana y de Estados Unidos. Entonces, es Ajá, natural. ajá, La influencia del profesor es gigante en la ajá. aprendizaje de idioma. Exactamente. Y también sirve para aumentar un poquito el repertorio, ¿no? Tanto cultural como de vocabularios o varias influencias más que son interesantes, digamos, ¿no? Creo que todo suma, digamos, ¿no? No es tipo, ahora me tengo que acostumbrar a otra forma. No, todo suma, ¿no?
por exemplo, eu viajei a trabalho ano passado para a Colômbia e Sí. escutava todo o tempo chebre, chebre, chebre. E Eh, de Colômbia. Ah, às vezes, sem pensar, digo como legal, chévere. Ah, chévere. E meu irmão, Ajá. você é de Colômbia? Que passa? Es verdad, es muy común en Colombia que digan chévere, chévere, chévere. Yo entiendo, yo sé lo que es, pero yo no uso chévere, 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 ¿no? En Argentina podemos decir tal vez copado, dale, buenísimo, genial, ¿no? Pero no decimos chévere, 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 ¿no? Pero está bien, eso es parte del vocabulario de los diferentes lugares, tanto en estados como estábamos hablando, ¿no? En estados del mismo estado de Brasil, en algunos estados de Brasil, o de países también con otros idiomas, ¿está? Pero bueno, muy bien, Felipe. Solo haciendo un repaso acá para lo que nos están escuchando. Ya sabemos que sos brasileño, que sos de Niterói, que vivís en Brasilia actualmente, que trabajás con licenciamiento ambiental en IBAMA. IBAMA, si no me equivoco, es Instituto Brasileño de Medio Ambiente, ¿verdad? Correto, sim. Perfecto. Y que sos ahora, pasaste de ser un carioca a ser un candango. Muy bien. Lo de candango te digo que yo no lo sabía, ¿eh? Me suena que alguna vez creo que lo escuché, pero no me acordaba que era de Brasilia. Tengo algunos alumnos de Brasilia, seguramente cuando escuchen este episodio, de Brasilia, nacieron en Brasilia, son de Brasilia, van a, voy a decirles, mis alumnos candangos ahora, ¿está bien? Bueno, muy bien. Contaste un poquitito ahí que tu primer contacto con español fue en la escuela con una profesora de Madrid. Así que me gustaría dar el pie a que conozcamos un poquitito más tu historia con el idioma, con español, porque Claro. todos tenemos una historia, ¿no? Y quiero que conozcan la tuya y antes de darte la palabra, hacer un comentario que es importante porque yo creo que cuando alguien va a aprender español se foca, se centra mucho en el curso, en qué va a estudiar, cómo va a estudiar, pero creo que a veces es importante identificar cuál es nuestra historia. Y esa historia nace en algún momento, cuando español entra en la cabeza de alguien, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué va a ser? Y eso creo que es parte de la historia. Y me gusta esta charla abierta porque quiero que alumnos o no alumnos interesados con español entiendan que cada uno tiene una historia diferente con español. Algunos lo hicieron porque viajaron, otros porque se casaron, otros simplemente porque les gusta, otros porque era una promoción en el trabajo. Siempre, siempre hay algo y eso influye mucho en los resultados del alumno también, ¿está? Dicho este comentario, te dejo entonces la palabra a vos. ¿Cuál es tu historia con español? Queremos conocer. Quando eu comecei a estudar espanhol, não me gostava. Empecé porque minha mamá me obrigou. É como, Ajá, é importante aprender inglês, espanhol e sí. francês. Empecé primeiro com espanhol e francês não me gostava. Ajá. E, o básico em uma escola de idiomas, Selenite, de Niterói, não sei se existe, pero era uma No sé, ajá. cooperativa de professores de idiomas. Sí. E tinha o básico. E no. Para mim, era um adolescente, tinha só uns 15, 16 anos. Eu aprendi por osmose, que é uma expressão biológica, Está bien. naturalmente, expressão. Pero, quando, poucos anos depois, devia ter uns 20 anos, estava num um momento de minha vida que estava viajando muito, muito sem dinheiro. Ujú. E queria muito conhecer a América Latina em geral. E estava caminhando na Praça 15 de Rio. Ah, sí. E Ujú. encontrei um amigo meu, Yuri, que era mais ativista político. Naquele tempo não me gostava muito de política. E era muito. Tinha contatos com o antigo Partido Comunista Brasileiro. Que tem muito contato com Cuba. E dizia, mira, estão aí uma seleção para os jovens brasileiros para passar, quedar-se um verano em Cuba, tudo gratuito, todo pago pelo governo brasileiro e cubano. É um encontro da América Latina
de la juventud. Y decía, mira, tengo que ir. Y fui directamente en la sede del partido, Sí, eh, llamé y una, una señora muy eh, pequeña, pero dura, me miró y dice, ¿qué pasa? Y yo digo, soy Felipe, me gusta mucho marxismo y yo tengo un sueño que voy a realizar, quiero realizar que conocer Cuba. Y yo sé que hay una selección y claro, después de eso la señora empezó a preguntar muchas cosas como, cuántas conexiones con partidos, si hay activistas. Y después dice, hay una lista de espera, pero es necesario hacer un curso de iniciación política. Digo, no hay problema, yo participo. Y para mi sorpresa, me llamaron y incluso cuando me llamaron, hay una vaga que tiene ganas de ir, sí, tengo, pero tengo más un pedido. Y yo pregunté si podía mi hermana Viviane, que fue su alumna, podía sí. ir también. Porque disse, Viviane, inclusive, é estudante de Ciências Sociais de UFRJ. Então, e a senhora disse, mira, he visto muchos, las personas brasileñas caras de pau en mi vida, pero tú eres o maior. Bueno, no hay problema, dale. Y fuimos juntos, mi hermana, y fue para nosotros una experiencia increíble porque quedamos un verano en Cuba y Sí, las condiciones eran que por la parte de la mañana debíamos trabajar en campo, trabajar sí. con naranjas, en una producción de hacienda de naranjas, y quedamos en un instalación militar muy simples, pero había todo, baños Ujú. colectivos, cuartos colectivos, y lo más increíble, había gente, eran 100 jóvenes de muitos países da América Latina. Uruguai, Argentina, Wow. Paraguai, Chile, Ajá. Colômbia, muitos, muitos. E havia uma pessoa de Austrália, não sei por quê, pero havia. Bueno, quién sabe, está bien. E para mim que tinha solo 22 anos, foi uma experiência Ujú. incrível. Eh, por la mañana despertamos para trabalhar no campo sempre com um chamado de na gravação de Fidel Castro, naquele tempo Fidel Ah, ok. estava vivo em governo, Sí. e depois era o momento de eh, preparar-se, lavar-se, e depois começava Guantanamera, e La música. era Ah, curioso, porque não se podia, devia ser pontual por la revolução. Então, quando pensava Guantanamera, todos saíam correndo para não sofrer uma charla moral, algo assim. sí. Então, e por la manhã trabalhamos, por la tarde havia charlas para conhecer toda a sociedade cubana, como médicos, Ujú. guerrilheiros, periodistas, todas as profissões. E também a noite era livre no meu momento, porque fomos para Habana, 22 anos, Habana é o paraíso. Ajá. E também depois, na última semana, hicimos um giro por toda a ilha, conhecendo os principais pontos turísticos e quedamos em Varadero, em um hotel 5 estrelas que foi, como em tempo da Revolução, foi estatizado e hoje em Bien. dia, não sei a hora, mas naquele tempo era como um hotel de veraneio para todos os cubanos. Havia um sorteio e Ujú. as pessoas iam. Então, foi incrível. E depois desse momento, assim, eu pensei, tenho que aprender esse idioma porque sou, foi a primeira vez me identifiquei como latino-americano Ujú. e tive ganas de conhecer meu continente. E depois viajei muito, conheci Chile, Argentina, Ujú. Paraguai, Wow, Panamá, bastante. Colômbia, Uruguai. Então,
para mim foi importante, foi o primeiro momento. Ajá. Depois de muitos anos, Ujú, volver a estudar por questões profissionais que eu, hoje em dia estou trabalhando, representando IBAMA em La HIT-LACEIA, que é ujú, a rede latino-americana de licenciamento ambiental. Atualmente, a rede conta com 14 países, toda a América Latina, e o Brasil é o único que habla português. Então, mm, espanhol, para mim, é muito importante, porque temos muitas reuniões virtuais, escrevemos, produzimos juntos documentos oficiais, como nos comunicamos por correio eletrônico todo o tempo, incluso por WhatsApp. Então, ujú. foi quando, para mim, está sendo muito importante manter mi espanhol com tu classes Sí. para poder usar em mi trabalho. Ajá. Perfecto, está bien. Ahí entiendo un poquito más cómo se relaciona el idioma con tu trabajo. Pero antes de detallar un poquito más esa parte que es interesante con Red Lacea, esta parte de que te fuiste a Cuba primero, de que al principio no querías o no te interesaba, digamos, español cuando eras niño. Tu mamá que te obligó, pero vos querías inglés y me dijiste francés. Não, não queria nada, eu queria Ah, no jogar querías. futebol. Ah, ok, 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 ok. Entonces ahí Só fue que tu futebol. mamá dijo, Foi. tenés que estudiar esos Sim, idiomas. sim. Porque minha mamãe pensava com razão, Quería jugar al fútbol, está bien. um erro fora da escola, em adolescência, com a CAD Sí, peligrosa, pode sí, ir por malos caminhos. Então, minha mamãe me obrigava a fazer ahora todo sí. tipo de atividades. E inglês, francês, capoeira. Então, era. Hoje em dia, eu penso que era um modo de afastar-me do peligro, porque eu cresci em um bairro peligroso de Niterói. Sí, Um, é, havia tráfico de drogas e também milícia. Então, era um modo de me mamar, no dejarme suelto en la calle. claro, entendí, entendí. Está muy bien. Y está ahí lo bien que hizo, ¿no? Porque idiomas es algo que realmente te abrió muchas puertas, te dio muchas Sí. oportunidades, ¿no? Por todo lo que me has contado, que llegaste a ir a Cuba. En Cuba todavía no hablabas español. Fuiste porque querías ir. Eu estudei 3 anos na escola e depois, creio que 2, 3 anos depois, viajei a Cuba. Me Bien. comuniquei, pero como não estudava todos os Te- dias e não me Ujú. gostava, porque o mais importante para idiomas tem que ser Gustarte. algo prazeroso, algo bueno para ti, senão, Bien, né? Então, bien. eu me comuniquei, pero foi quando eu prestei atenção que, mira, conhecer um idioma não é só oportunidades profissionais, é experiências. Então, Ujú. eu quero me comunicar com outros de minha idade, eu quero viajar, eu quero chegar em um outro país e poder fazer uma pergunta e conhecer gente. Então, foi Bien. para viagem. E depois, claro, eu penso que para mim é mais útil em dia para trabalho, pero naquele momento Ajá. para. Está, entendí, entendí. Es un punto importante ese, ¿no? Te tiene que gustar, ¿no? Sí, Le tenés que buscar el sentido porque si no es difícil, si no vas a ver clase, clase, clase y es solo información, es solo reglas, digamos, ¿no? Pero tiene que gustar, ¿no? Y tu gusto empezó justamente con esa primera experiencia, ¿no? Antes de, primero con Cuba y después ya ahí te diste cuenta, como anoté acá, que dijiste que ahí te sentiste un latinoamericano, ahí empezaste a realmente ver que, este idioma está presente, muy fuerte, digamos, y no solo portugués, ¿no? Y bueno, ahí te hiciste todos los viajes que ya te hiciste por seguramente otros motivos, tal vez por trabajo, tal vez por estudio, tal vez por motivos personales. Y está muy bien. Está bueno entonces esa historia. La mayoría empieza, por lo menos todas algunas, o por lo menos que yo me acuerdo, las charlas abiertas que hice acá con otros invitados, la mayoría empieza desde chico, digamos. Nadie empieza desde grande o porque tuve que ir a vivir en otro país, ¿no?
Obviamente que debe haber esas historias, ¿no? Pero por ahora las que compartí, todos empiezan desde la escuela. Una porque tenía una profesora boliviana, otra porque tuve una profesor de Nicaragua, si no me equivoco, ¿no? Entonces siempre hay algo, algo que viene desde chiquito. El tuyo era una profesora de Madrid, digamos, ¿no? Así que está bueno. Bien, contaste un poquito que ahora actualmente, entonces todo esto que fuiste avanzando, aprendiendo español, lo usaste, lo empezaste a usar con tu trabajo o con una parte del trabajo, ¿no? Por un proyecto específico. Pero antes quería que nos expliques un poquitito, para tener un poquito de noción de cómo ese español es utilizado en tu trabajo, que nos explique primero un poquito, de forma breve, qué es o qué hace en verdad un analista ambiental, ¿no? Porque trabajas con licenciamiento ambiental, ok, entonces me imagino que es un analista ambiental, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace un analista ambiental y cómo entonces realmente se relaciona a partir de tu profesión o de tus tareas profesionales? Español se relaciona con eso. Perfeito. Em Brasil, para se construir um projeto grande, Sí. de grande impacto, as leis brasileiras exigem um cumprimento de um processo Ujú, chamado licenciamento ambiental, ujú, donde há todo um é complexo, pero em resumo é como a empresa tem que fazer estudos ambientales donde hay una metodología de detección, identificación y evaluación de los impactos y con eso se planean los programas donde habrá lo modo de reducir estos ujú, impactos o compensar. Y yo soy lo técnico que trabaja en el gobierno chequeando y vendo o cumprimento das normas brasileiras. E depois de todo o processo, te concede um permisso ambiental. Em Brasil, há três permissos: prévio, de instalação e de operação. ujú, E há todo o monitoreio depois dos impactos e há muitas coisas para ser. Então, em Ibama, especificamente, os tipos de projetos são divididos em coordenações. La mía trabaja solo con centrales hidroeléctricas y hidrovías, sí. entonces voy me especializando en este tipo de impacto, pero há outros tipos de projetos também que estão sujeitos ao licenciamento, como carreteras, ferrocarris, puestos, Ujú, centrales nucleares, ou seja, muitos, muitos. E o licenciamento ambiental foi um processo global que começou nos Estados Unidos na década de 70 ujú, e hoje em dia cada país tem sua própria legislação sobre esse tema. E por isso se criou a rede latino-americana, rede LACEA, que é um fórum onde há um câmbio de experiências dos diferentes países, porque, por exemplo, Brasil tem todo su reglamento para licenciar en puestos, pero Colombia tiene su propio. Se pasó lo mismo sí. con Panamá. Y en algunos casos, un país no tiene su normativa. Entonces es un momento de este foro de aprenderse y crear pactos de relaciones bilaterales entre los países. Ujú, Entonces, me gusta mucho hoy en día, la parte que más me encanta en un trabajo es trabajar con la red de la SAE, porque justamente eu estou aprendendo como é o licenciamento ambiental de cada um desses países. São 14 países. Então, e claro, ujú, sempre há encontros, viagens internacionais. Ano passado foi em Colômbia, esse ano se passará em Cidade de Panamá, onde há todo como um congresso, com muitas ujú. charlas, e invitados, e todas oficinas para trabajar la temática de mi trabajo. Entonces, para mí es increíble. Bien, y esta red se llama Red Latino o Red Latina y SEA es de qué? No me acuerdo.
O no, no sé Red si tiene un uso. Rede Latino-Americana de Evaluación de Impactos Ambientales. No, no sé dónde es Tranquilo, la... tranquilo. Ahí entonces esta red latina, digamos, de medio Ah, ambiente, servicios. Servicios. servicios, Rede Latino-Americana de Servicios de Evaluación de... servicios ambientales tal vez. Sí, sí. Ok, bien. Eh, y acá todo lo que sucede en Red Lacea es en español, en esa red latina, es todo en español. La Rede Laceia, em verdade, tem dois idiomas oficiais, que são português e espanhol, porque o Brasil é membro. É como lá Claro, Mercosul. Mercosul né, tem espanhol e y português. portugués, bien. Mesmo o Brasil ser solo um país que El habla único português. país. Pero, em la prática, como só nós outros hablamos português, é muito importante usar o espanhol. É como Ujú. é comum ingressar em um encontro, uma reunião, e solo eu sou brasileiro. Só uma vez passou quando uma pessoa representando Costa Rica e tinha um acento que disse, mira, essa pessoa não é brasileira, porque é como um brasileiro falando espanhol. E depois, offline, sim, eras brasileiro vivendo muitos anos em Costa Rica e Ah, bien, é, bien, bien. é funcionário de Setena, que é o Serviço de Meio Ambiente de Costa Rica. Ajá, ok, bien, bien. Perfecto. Y hay una parte interesante que en alguna vez me contaste y quería traerlo un poquitito acá, es que no todos tal vez de tu equipo, de tu área, de los empleados de IBAMA, hablan español, digamos, ¿no? No todos dominan español. Y a partir del momento que vos empezaste a dominar ese idioma, empezaste a postularte, digamos, como hablo español, puedo participar de ese proyecto, fue ahí que se te abrió la puerta para Red La Sea, ¿no? Porque en verdad era una exigencia, o hasta donde yo me acuerdo, me puedes corregir cualquier cosa, era una exigencia no obligatoria, pero súper favorable, si la persona que va a representar Brasil habla español, digamos, porque casi todo se va a hacer en español, ¿no? O algo así, contá. E sim, foi justamente, eu, foi por acaso, e claro, o espanhol foi a clave para abrir este caminho profissional para mim. Estava, antes de ingressar na Rede La Ceia, eu tive uma experiência que trabalhei por um ano diretamente com o Ministério do Meio Ambiente de Argentina e foi incrível porque viajamos 2 vezes para Buenos Aires Ajá. e recebimos uma vez os portenhos acá em Brasília. E basicamente foi criamos um curso para explicar como é o licenciamento ambiental brasileiro, porque naquele tempo, creio que foi governo de Macri, Ujú. não existia, incluso hoje não há, um Instituto Federal de Meio Ambiente. E a Argentina é um Sí. país gigante como o Brasil e há muitas províncias. O que se passa é que cada província tem seu próprio Secretaria de Meio Ambiente com sua própria normativa e seu próprio... Ou seja, Ujú. muita burocracia. E Claro. eles queriam justamente aprender com os brasileiros, porque o Brasil também há, cada estado tem sua própria secretaria, pero há um instituto federal donde justamente para tocar os projetos que afetam dois ou mais estados. Se uma carretera Ujú. se cruza por Rio de Janeiro e Minas Gerais, por supuesto, não é de Rio de Janeiro nem de Minas Gerais, é federal, Claro. por ser neutro. Então, Ujú. é, ingressei primeiro nesse projeto e foi muito por acaso. Fui ao banho de meu trabalho, de minha oficina, e estava meu jefe, coordenador general, que dizia, mira, tu habla espanhol? Eu sei, eu aprendi, eu estudei espanhol há muito tempo, mas eu me comunico. Ah, perfeito, porque há uma missão de IBAMA que necessita 4 pessoas e solo temos três, tendremos três e necessitamos uma mais. E
me indicaron, pero no hablo nada y no quiero ir. Entonces, tú vas y me representar. Y fue increíble, donde trabajamos en equipo y tú puedes trabajar directamente en Buenos Aires con, dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Ujú. Y después de eso, uno de mis colegas fue Heitor, que después de muchos años empezó a trabajar con la CEA. Y por Mm, conocer mi trabajo, y me invitó. Eh, Año pasado diciendo, necesito de un brazo derecho, pues es muy mm, pesado para mí, y solo yo hablo español. Y yo sé que tú hablas también. Entonces, fue ahí increíble está. y ya estaba estudiando español contigo, y entonces fue una puerta que fantástica, y yo agarré. Y hoy en día yo soy el punto focal principal de Brasil en la red, y está siendo una experiencia buenísima porque año que viene, 2027, Brasil será anfitriano y Ok. donde yo tendré mucho trabajo. Entonces, Porque recibiremos todos vienen a Brasil. todos técnicos y puntos focales para Brasil. Ajá. Entonces, ten- tendré que organizar, planear un congreso. Entonces, será Ujú, difícil, está. pero una experiencia Muy bueno, interesante. muy bueno, muy bueno. Seguramente va a ser muy bueno. Y seguramente tu papel va a ser importante porque todos los que vengan hablan español. Puede ser que uno que otro hable portugués y demás, ¿no? Pero si hay algún inconveniente o algo, vos tenés el español, ¿no? Vos tenés el español ahí como para estar sin problema, cambiando de un idioma a otro o mantener solamente español. Y eso está genial. Eso está genial. E creio que foi justamente o diferencial, foi ter estudado e gostar e continuar, seguir estudando, porque meus colegas de IBAMA não estudam, não buscam. Raramente um inglês, pero é comum, temos invitados estrangeiros com charlas técnicas muito interessantes, todas em inglês, e as pessoas não aproveitam, não escutam com tradução, pero não tem contato direto com o profissional, porque não usam, não tem ferramentas comunicativas para hacerlo. E para mim foi, eu creio que solo estou na redação porque justamente estudei espanhol e sigo estudando Ajá. espanhol. Sí, Não passei por entrevista, não passei por uma seleção. Era só, claro, sim, e creio claro. que no, y es curioso, mi trabajo tiene mucha gente, poquísimos estudian español, Poquísimo, poquísimos. poquísimo. Está bien. Eso de no pasar por la selección es buenísimo porque ya tenías la seguridad, ya tenías el conocimiento, ya tenías como decir, sí, hablo, ya está. No, no, no es, puede ser, estoy estudiando, quizás, tipo, no, ya hablo, ya entiendo, ya estoy estudiando. Vamos, directo, digamos, ¿no? Entonces está buenísimo, ¿sí? Felipe, buenísimo, me encanta. Ya sabemos quién es Felipe, para quien está ahí, ya sabemos quién es Felipe, ya sabemos que es brasileño también, solo estoy entrevistando brasileños por ahora. Bien, trabajo en licenciamiento ambiental, ya sabemos cuál es la historia, de que realmente no quería saber nada de idiomas, pero en un momento los idiomas entran, ya pasó por Cuba, por un montón de países más de América Latina, que seguramente ahí tendría un montón de historias que sería para otro episodio, porque todos tienen historias cuando viajan a países hispanos. Ya sabemos que es un analista ambiental para quien no sabía, ¿no? Es un poquito, en un resumen, también una palabra, quien chequea el impacto, el impacto ambiental cuando hay una construcción en medio de la naturaleza, algún tipo de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué impacto va a tener para el medio ambiente eso? Entonces, ahí está Felipe acá así, mirando todo, chequeando que esté todo dentro de las condiciones y no afectar el medio ambiente. Bien, y trabaja en IBAMA. En IBAMA, IBAMA no necesita, hasta donde yo entiendo, no necesita, digamos, español. Pero en este proyecto con la red La CEA, sí, porque es una organización separada, pero donde se juntan todos los puntos focales de técnicos o representantes del medio ambiente de diferentes países. Entonces ahí sí que el español es importante. Y lo último que él había dicho que, o bueno, por lo menos como yo lo interpreto, y lo que yo le diría a quien está escuchando esta charla, que,
claro, ya se sabe que español es importante aprenderlo, sea por trabajo o sea por motivos personales. Es un idioma que está muy presente, digamos, ¿no? Es uno lo puede escuchar muy fácil. Pero otro punto interesante es que, por lo menos para términos profesionales, más que todo, es bueno cuando ya estás preparado para el idioma, ¿no? Y no cuando surge la oportunidad me tengo que preparar, porque ahí es más difícil y a veces las oportunidades se van. Entonces es bueno estar preparado antes, ¿no? Como el caso de Felipe. Ya estaba preparado, ya estaba estudiando. Entonces surgió la oportunidad, listo, ya está. Yo estoy ahí adentro, me postulo, me pueden contratar, pueden contar conmigo, voy a ser parte de ese equipo, digamos, ¿no? Entonces es un punto importante que a veces uno espera el momento, pero en verdad yo creo que hay muchas oportunidades. En verdad no creo, estoy seguro que hay muchas oportunidades para quien quiere algún tipo de vínculo profesional con español y para el que no quiere puede llegar a surgir algún vínculo porque hay muchas oportunidades y ahí estar preparado va a hacer la diferencia para decir qué bueno que sabía español, qué bien que tengo conocimientos y puedo entrar en esa oportunidad. ¿Está? Bueno, bien, Felipe, sé que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir redondeando. Y quería que ahora, ya es que sabemos tu historia, que ya sabemos cómo se hace de español dentro del trabajo y demás, que con tus palabras, ¿qué le puedes recomendar a los brasileños en este caso? ¿Sí? A los brasileños, primero te voy a ir las preguntas en dos partes. A los brasileños que no saben si estudiar español o no entran en la cabeza si tienen que estudiar español o no. Entonces, ¿qué le recomendarías vos a esas personas? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿y a quien ya sabe español, pero todavía está en esa cosa de, no sé, tengo que estudiar más, ay, tengo miedo de hablar, no sé cuándo voy a estar bien para una entrevista, para trabajar en un proyecto como Felipe, tengo que estudiar más cursos, hacer más clases, etcétera? Entonces esas dos, para quien no sabe si estudiar y para quien ya sabe pero todavía no habla o no se anima. Dale. Para quien está en duda si empieza a estudiar o no, mi recomendación que sí, español se abre muchas puertas profesionales porque justamente Brasil es referencia en muchos puntos y de medio ambiente, Brasil uma grande referência na América Latina. E claramente, quando ingresso em esses fóruns, há mais Ujú. perguntas para mim do que tenho, Mm, porque todos querem interesante. saber. Brasil como e durante muito tempo quedamos aislados por creio que a barreira do idioma. Então, se és um profissional, um doutor, um panadeiro, que seja, qualquer em meu caso, um analista ambiental, se aprende espanhol, se abre muitas portas, porque a América Latina querem Ujú. conhecer nossas experiências que são pioneiras, únicas. Todo o Brasil é um gigante econômico e cultural. Então, seguramente se eu penso que se não que não quero trabalhar mais em Bama, então eu creio que há um, muitas oportunidades em toda a América Latina, justamente por ser brasileiro, falar espanhol e ter trabalhado na instituição pública de Brasil. Então, creio que isso é um grande motivo para começar. E a Bien. segunda pergunta, qual é? Y la segunda es para las personas que ya saben, tienen algún conocimiento, no importa si intermedio o no, pero ya saben, algo saben, ¿no? Y están trabadas, no se animan, si, no sé si es suficiente para trabajar, tengo que estudiar más, o no sé, tengo vergüenza todavía. A esas personas, ¿qué le recomendarías? Creio que o melhor modo é usando é viajando. Tendremos muitos países incríveis vecinos de Brasil, não tão caros, acessíveis. Então, Ujú, é incrível. Que, incluso, por exemplo, uma vez estava buscando tickets aéreos baratos e descobri, Assunção, não conheço Paraguai, Assunção solo ujú, por R$ 600. Dale, voy. E
passei uma semana, foi incrível usando. Me gusta usar o idioma, perguntar, Sí, conhecer. Então, creio que o melhor modo de usar é viajando. É incrível. Ou então, se és tímido ou não te gusta viajar, busca algum tema que te encantas e consuma sí, o conteúdo. Por exemplo, me gusta muito podcast sí. e sobre muitos assuntos. E, por exemplo, eu sou vegetariano e hoje em dia escuto muito sobre veganismo e vegetarianismo. Ujú, Sim, eu tenho opções em português, pero sí, quando busco em Spotify ou YouTube em outros idiomas como espanhol e inglês, há um universo incrível onde puedo consumir esse tipo de conteúdo. Então, é isso também. Aprender um idioma sempre é algo que pode usar para tu conhecimento próprio, seu próprio interesse. exacto, exacto. Coaches, há centenas de canais sobre coaches em espanhol. Se te gusta Ajá, cocinar, ajá, muitos. Então, é isso. ajá. Então, hoje em dia, creo que o modo que eu tenho mantendo mais contato é isso. Quando eu vou ao ginásio, escuto podcast, sempre em inglês ou espanhol para praticar. E vou escutando, vou Ajá. escutando. E nem, Mm. hoje em dia, para mim, é natural. Não tenho, que palavra é essa que... Não, eu solo escuto e presto atenção em conteúdo, não na forma de la Sí. comunicação. Es la famosa inmersión, digamos, ¿no? Estar en inmersión o Imersión. inmersivo en el idioma, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Por isso que tiene que ser um tema que Que tengas guste, interesse. claro, que tenga interés. Não me gusta física ou matemática. Então, se Claro, um professor me enviar, ve esse vídeo de física, não vou. Ou vou entendí, com entendí. Ajá. interesse. Ese es un punto importante. Creo que en alguno de mis cursos yo puse en la primera clase, me acuerdo, algo importante que era por qué o para qué, ¿no? Siempre entender por qué o para qué queremos aprender español, porque eso es muy importante. No es solamente, me gustó este curso, es muy lindo, tiene unos videos muy lindos, no me gusta, tiene que haber un porqué para qué. Si no, es difícil mantener, porque demanda esfuerzo, demanda dedicación estudiar un idioma, digamos. Es lindo escucharlo, es lindo saber que me gustaría hablarlo, ¿no? Pero llegar a ese punto requiere un esfuerzo. Por eso que es bueno entender, tipo, sí, ¿por qué? Quiero porque me lo van a pedir en el trabajo. ¿Para qué? Para poder hablar con mis clientes. Excelente. Eso te va a mantener motivado. Eso te va a mantener en el camino, ¿no? Entonces, solo complementando lo que vos dijiste. Hay un momento en que dijiste, ahora soy fluido. Que sentiste, soy fluido. O no. O algún viaje, algo que te hizo sentir que dijiste, ahora soy fluido. Ahora estoy hablando E español. quando empecé nossas classes, a primeira coisa que diga, eu, eu sei o básico, a gramática, pero Ujú. eu não estou fluido, estou sempre pensando antes de falar, com vergonha, sempre com medo de, estou falando portunhol, português, espanhol. E depois que começamos nossas classes, foi ganhando confiança. E quando viajei para Bogotá, em maio de ano Ujú. passado, Ujú. foi quando me dei conta que naturalmente não estava pensando mais. Sí, Yo tengo ok. conversación, es como las personas están hablando, están comprendiendo, y yo estoy lindo. Entonces, y justamente en un coffee break, una persona, creo que de Perú, dice, ¿dónde estás? ¿Tú estudias español? Yo digo, sí, sí, tu español está buenísimo. Y me quedé muy feliz. Entonces, yo envié un mensaje, dice, no, profe, Ajá. me escuchando comentar en español. Entonces, creo que fue un momento que naturalmente yo percibí que todo el esfuerzo, toda la dedicación, yo logré la Ajá. habilidad de naturalmente comprender y no pensar, Comprende. solo hablar.
Ese fue el mejor título, diploma, certificado, ¿no? Que alguien Mejor, te mejor, diga, sí. ah, qué bueno que está tu español, ¿no? Sí, Bueno, muy bien, perfecto. Felipe, para ir terminando, ¿sabes qué son las cartas diarias? sí, sí, yo sé. Perfecto, ¿qué son? ¿Cómo puedes decirlo con tus palabras? Creo que es un proyecto tuyo de donde todos los días escribe una carta con diferentes temáticas o cosas de su cotidiano o cosas de aprendizaje de español y son cortitas con dicas. Me gusta. Perfecto, excelente. Eso mismo, las cartas diarias, para quien no conoce, es mi newsletter o mi boletín informativo diario. Todos los días escribo una carta diaria en español, justamente para alumnos y para no alumnos, para ayudarlos a desarrollar la comunicación en español, ¿no? No hablo de gramática ni reglas específicas. Hablo de puntos que suceden en las charlas abiertas, suceden en las sesiones, en las mentorías, en las clases, etcétera, para ayudar diariamente con alguna idea práctica para que puedan implementar rápidamente. ¿Sí? Así que lo que están escuchando, esta charla abierta, cartas diarias, es por allá que me comunico todos los días. El enlace para que ustedes puedan inscribirse es totalmente gratuito y va a estar disponible acá en la descripción de este video. Bien, volviendo entonces acá a Felipe, le vamos a agradecer porque ya estamos pasando un poquito de tiempo y Felipe tiene sus compromisos. Y Felipe, yo te agradezco muchísimo que hayas participado en esta charla abierta. Felipe, como ya les dije, es un alumno mío, ya estudia conmigo hace casi 3 años, si no me equivoco. Bien, él ha estado muy bien en español hoy, así que felicitaciones por eso. La idea de esta grabación es que tengamos una charla fluida, espontánea, como lo hicimos a través de algunas preguntas y nada de estar preguntando cómo se dice, me erré, no sé qué, porque en la vida real no existe eso, ¿no? En la vida real uno tiene que hablar con lo que ya sabe, con lo que se acuerda en el momento. Por más que cometamos errores o no cometamos errores, esta es la vida real. Esta es una charla espontánea que debería suceder en español. Si sos alumno o si te gustaría estudiar español en algún momento, me parece que esta charla de Felipe fue un ejemplo buenísimo de lo que es fluidez en español, de lo que es comunicarse, de lo que es poder hablar de temas que te van preguntando, de lo que es poder desarrollar toda una conversación en español y en ningún momento hablar de si comete errores, no comete errores, si le falta aprender más materia, si tiene que hacer otro curso. Eso no importa. Lo que importa es lo que pasa cuando las personas están hablando, tener esta comunicación que tuvimos hoy. Así que, Felipe, te agradezco mucho tu participación y cerramos con tus últimas palabras que quieras decir, alguna recomendación final, algún agradecimiento, etcétera, y Bueno, terminamos ahí nuestra charla de hoy. agradecer primeramente y una última palabra que em, si quieres oportunidades profesionales, invista en español porque sí, se abren muchas puertas increíbles. Saludos. Bu- Buenísimo. Seguramente esa es una muy buena recomendación, porque lo podemos saber acá, que sos la prueba viva de eso, ¿sí? Gracias, Felipe. Gracias a todos que están ahí para estar en las cartas diarias. Entonces, ya saben, tienen el enlace aquí abajo y nos vemos en la próxima edición de la charla abierta en español.